Wow. Sí. ¿Y sigues con el modelo trimestral, Estelita? Sí, sigo, por ejemplo, un mes con pura bioquímica, un mes con pura microbiología, un mes, o sea, todo el tiempo es la misma unidad. Eso está un poquito más amigable. Yo ahorita Yo, que tome los grupos virtuales me van a dar 2 materias diferentes. no, Entonces eso yo, sí hace cambiar de chip, ¿no? bueno, yo siempre le he apostado a que el sistema modular es mejor, pero hay que entenderlo bien, Claro. porque están los alumnos todo el tiempo, con una sola unidad y a ti te da tiempo de socializar muchísimo más con ellos. Y además terminas el curso y ya, un mes y ya tienes otro mes de descanso en cuanto a carga académica. Y Claro. luego otro periodo y así. No es como de manera tradicional 2 horas de una materia, 2 horas de otra materia, no. Me parece mucho mejor desde el modular. Pero nosotros pues ya nada más de nombre tenemos el modular. Hola Mario, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Y ustedes ya Hola Mario. subieron? Hola, hola, buenas tardes, Vic. Perdón, maestra. ¿Ustedes ya subieron calificaciones? Porque yo no puedo. Bueno, a mí me refieren en que, de hecho, esta semana, fue a fines de la semana pasada que nos refirieron que empezáramos a utilizar el nuevo sistema se me va el nombre ahorita, del SAES, ¿no? Tiene otro nombre, no me acuerdo. Pero creo que ha habido algunos inconvenientes y de momento creo que se nos pidió que esperáramos para poder hacerlo. Hasta el 1 de junio, ¿no? Dijeron. Creo que sí. Ah, sí. Sí, porque yo tengo muchos pendientes de calificaciones. Sí, así es. Sí, pues seguimos afortunadamente cada vez más complicado el asunto porque pues ya se acerca a un mes, estamos a un mes y cachito, ¿no? De terminar el semestre y pues entiendo que esta parte de la evaluación se va a volver cada vez más crítica y la cual entiendo tendríamos que modificar o flexibilizar en la medida de lo posible por las circunstancias que estamos viviendo. Sí, pero también la asignación de carga académica se va a tornar difícil. Y esta idea del gobierno de aceptar a todos los estudiantes que quieran estudiar medicina, bueno, en mi caso, que sea dé apertura a todos los que quieran estudiar, quién sabe cómo nos va a repercutir. Por lo que decía María Eugenia de que una buena parte de la población del instituto rebasamos los 60 años y yo creo que va a haber estrategias y políticas para decirnos adiós. Ya. Pues me suena muy Sí, pues. fuerte esta hipótesis, pero puede, puede ser atractiva para algunos, ¿no? Si hay estrategias, puede ser que Eh, sí. Bueno, es que desde hace años el sindicato, la sección 60, está trabajando sobre eso, porque no hay no hay flujo de los maestros que ingresan y que tienen pocas horas, porque una buena parte de los maestros tenemos el tiempo completo. Entonces la sección 60 ha estado buscando una estrategia para que sea atractiva, pues para que ya nos animemos a jubilarnos. Y una de las estrategias era seguir el ejemplo de la UNAM, que jubiló a su planta docente, creo que mayor de 65 años, con pues lo que les corresponde de jubilación, más 20,000 pesos mensuales durante 5 años, solo 5 años. Y dicen que muchos optaron por jubilarse, pero en el instituto eso no se aceptó.
pero tiene más de 5 años que se está trabajando sobre eso. Entonces, por ejemplo, mis compañeros, los conocidos que tengo que quieren jubilarse, están esperando una situación atractiva. Allá está Liliana. Sí, estoy aquí. De hecho, estaba conectada desde hace unos minutos, pero los estaba escuchando. Sugiero que comencemos la sesión. Sí. El día de hoy vamos a retomar en la primera parte la lectura del documento de la doctora Rita Angulo, que Ajá. bueno, yo creo que ya todos le dimos una primera lectura y una segunda lectura, y eso nos va a permitir pues comprender más estas ideas sociológicas que nos presenta la doctora Rita. Entonces, yo le pedí a Maru que hiciera no solo una lectura, sino que nos preparara algunas láminas para pues rescatar las principales ideas primero y después comenzar la discusión. Y a lo mejor conviene que vayamos escribiendo directamente en el foro. Ahorita les pongo aquí en el chat la dirección, porque Víctor y Estelita plantearon preguntas interesantes la vez pasada, pero no se quedaron en el foro. Podemos revisar la sesión pasada, pero pues la idea es que vaya quedando todo en el foro. Entonces, Maru, si quieres, te comparto la presentación para que comiences. No se oye. Que sí era la presentación que te mandé, Liliana. Sí, sí, es esa, ok, Maru. sí. Pues miren, espero que todos ya me estén escuchando. La Ahora presentación sí. ya la subí a... Sí, la presentación la subí a la plataforma, pero bueno, aquí se las comparto ahorita en la pantalla. También Adelante, tiene la mano Maru. alzada la maestra Miriam. Sí, antes de comenzar, por favor, Miriam, sí, adelante. Miri, ¿nos escuchas? Comienza, Maru, y después retomamos la participación de la maestra Miriam. Ok, bueno. Las diapositivas son solamente elementos de referencia para que podamos explicar o abordar estas nociones que la doctora Rita Angulo nos presenta para poder comprender un poco los discursos curriculares. Ella habla de que en México no hay el currículum, sino que hay un conjunto de currículums que emanan de las diferentes instituciones y de los diferentes niveles. Si le das a la siguiente, Liliana, por favor. Ajá. Listo, Maru. Lo que resulta muy interesante es que este estudio que hace la doctora es realmente un reconocimiento de la problemática del currículum en nuestro país, a diferencia de otros textos que hemos leído que hablan de manera genérica sobre el diseño curricular, los pueden poner en otros contextos, pero aquí lo interesante es que ella hace un estudio, como es el Liliana, sociológico, involucra esta noción, porque el discurso es una construcción social en sujetos que viven situaciones, contextos, tensiones y fuerzas antagónicas entre los diferentes elementos con los que se vincula. En el esquema que les presento es un esquema solamente que habla de las secciones del artículo, ¿no? El artículo es los discursos curriculares en la educación superior en México y tiene 2 apartados. En el primero de ellos, que es el que yo les voy a platicar, habla sobre el análisis del discurso curricular con dos consideraciones. Bueno, esta perspectiva que ella propone para hacer este análisis recupera la lógica de la articulación de los discursos y el escenario para el trabajo curricular. Y en la otra sección, que un poco más adelante les van a comentar, habla sobre las tensiones entre los discursos de la educación superior, que de hecho esta lógica de la articulación del discurso del currículum
pues tiene siempre presente estas tensiones entre los sujetos, los contextos, las políticas y los momentos en los que se desarrolla una propuesta curricular. ¿Le damos a la siguiente, Liliana? Sí. Para hablar de la perspectiva para el análisis del discurso curricular, ella retoma las nociones de currículum como un dispositivo de poder, porque dice que es a través de este dispositivo en el cual se vinculan los conocimientos, los valores, pero siempre se ejerce como un dispositivo de poder. Y esta es una noción importante para hablar de las tensiones entre los diferentes discursos que emanan de diferentes, digamos, ámbitos específicos, ¿no? El político, el político educativo, el político global de la economía. Pero algo muy interesante es que dice que tendríamos que conocer estos componentes que conforman el currículum y que le dan este carácter de dispositivo de poder, porque es a través del currículum donde se construye, se valora y se analizan todos esos elementos que pueden transformar el currículum. Entonces, bueno, para poder hacer esta propuesta de perspectiva, toma estos dos componentes, lo que es la articulación y lo que es el discurso. Entonces, para poder analizarlos, ve estos dos elementos. Ay, perdón, si le regresas, Liliana. Sí. Esta articulación, la articulación que existe entre los diferentes discursos, se identifican en estas prácticas cotidianas que se establecen en cuanto a las relaciones curriculares y entre los elementos y las posiciones diferentes que se presentan. Vamos a ver, me hizo pensar mucho en el currículum del Instituto Politécnico Nacional, donde se asume un nuevo modelo educativo en el documento. Sin embargo, en las prácticas, pues hay posiciones diferentes de los profesores ante esta política educativa institucional, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, los discursos curriculares que los identifica y los relaciona en las diferentes prácticas que ahorita voy a comentarles a ustedes. La siguiente diapositiva, por favor. Son poquitas diapositivas, no se preocupen. Lo que plantea Rita Ángulo es que la lógica de la articulación entre los discursos se establece con tres tipos de discurso. El discurso curricular del Estado, que presenta estas propuestas verticales de control, de poder, de organización, y que siempre están en tensión con las propuestas de las universidades. Bueno, el instituto entra como parte de estas universidades, que entra en tensión porque no son asumidas tal cual, sino como probablemente críticas o probablemente diferentes. También está el discurso de los que generan realmente una resistencia, porque el Estado manifiesta una situación de poder a través del currículum que se quiere imponer. Entonces, siempre hay un discurso de oposición y de resistencia que puede generar proyectos opuestos. Pero también hay un discurso donde no solamente tenemos que ver lo que el Estado nos indica como propuesta curricular y no solamente los proyectos opuestos que generan nuevos proyectos curriculares o nuevos modelos curriculares, sino también ese discurso de la adecuación continua del currículum, que a veces sucede como esta inserción de algunas cosas en cuanto a los contenidos, para actualizarlos, por ejemplo, en cuanto a la metodología. Esta parte que estoy ampliando ya es mía, eso no lo dice Rita, sino en cuanto a los recursos, por ejemplo, los enfoques metodológicos, y esta adecuación del currículum como algo que debe ser permanente, forman parte de esos tres discursos que se articulan en una lógica para entender cómo se está construyendo, o que deberíamos de conocer para entender cómo se construye el currículum. En esta lógica de articulaciones, por supuesto, las posiciones de los sujetos sociales son sumamente importantes, porque los sujetos no son seres abstractos, bueno, son
personas que se construyen en contextos culturalmente establecidos que pueden permitir una serie de relaciones, de apreciaciones. Y bueno, los sujetos, los profesores, pues partimos de que son personas inteligentes, que incluso deberíamos tener altos coeficientes intelectuales, porque somos elegidos como profesores. Y entonces dice que entre los sujetos que construyen el currículum, hay tres posiciones básicas. El que asume las propuestas curriculares que implementa el Estado como una política hegemónica, el que las asume de manera acrítica. Esos son sus sujetos que existen en nuestro contexto. El otro grupo de sujetos, por supuesto que son los de, digamos, la parte contraria, son aquellos sujetos que presentan las resistencias. Y en el mejor de los casos, las resistencias para crear nuevos enfoques o nuevas propuestas. Por eso las alternativas, los sujetos que crean alternativas se encuentran como en el término medio de estos dos tipos de sujetos que asumen los discursos curriculares del Estado de manera diferente, ¿no? Y bueno, se parte de que tendríamos que entender en esta relación en el entorno educativo cómo estos conceptos de nosotros y ellos desde el enfoque social deben de remitirnos a una formación, y una formación que no solamente revise la parte de los contenidos curriculares, sino que lleve más allá a las personas en cuanto a la construcción, pues de las personas, digamos, deseables para la construcción de un México diferente. Y por otro lado están los sujetos, esta noción de sujeto con conciencia histórica, que hay que ser muy, muy específicos para entender esta noción sobre nosotros, donde las sociedades tienen una diversidad, muchas diferencias en nuestra sociedad, y que cada uno de estos grupos preserva una cultura, y que bueno, esto va a generar una influencia sobre las decisiones curriculares. Y finalmente el espacio donde se establecen esas relaciones, y bueno, lo plantea como un espacio relacional antagonizado, porque se presentan situaciones que pueden ser contrarias, que pueden ser diferentes, y que provocan reacciones, resistencias y tensiones. Esta es como una primera parte de esta perspectiva que presenta Rita Angulo, bueno, desde lo que alcanzó a entender. En la siguiente diapositiva, voy a hablarles de un segundo elemento que es el escenario para el trabajo curricular. Este escenario, por supuesto, lo ubica en nuestro país, que forma parte de lo que llamaría otra autora, que ahorita se me escapa su nombre, la teoría de la crisis estructural generalizada, una categoría teórica para analizar el contexto, porque finalmente se vive, por ejemplo, en los últimos años, pues estos conceptos de la globalización, del desequilibrio ambiental, de la pobreza cada vez más extrema o generalizada en todo el país, y una gran descomposición del tejido social y una pérdida de las principales instituciones como la familia, la credibilidad del Estado y cosas como estas. Y entonces dice que en esta perspectiva, para analizar el currículum desde un escenario para trabajo curricular, es muy importante comprender las dimensiones de la política educativa y las cuestiones culturales e históricas que se viven. El currículum se toma, ante toda esta complejidad sociopolítica que se vive en los países y de las pérdidas digamos, de las instituciones principales, la credibilidad del Estado, el Estado protector y cosas de estas, dice que el currículum aparece como un objeto de control y de poder para que pueda presentarse o pueda influir en los contextos. Y entonces
lo que presenta es, se percibe, sobre todo la última reforma, se percibió más bien como una reforma más que una reforma educativa, una reforma evaluadora, ¿no? Una política evaluadora, porque los profesores ahora dice que además de ser profesores, tienen que realizar una serie de acciones que les permitan mejorar sus estatus o sus credenciales como profesores. Si tú quieres mejorar económicamente, tienes que hacer tutoría, tienes que hacer un montón de cosas, gestión, por ejemplo, entre ellas, y esto es solamente un elemento de control, pero que no es realmente, bueno, o que plantea como un elemento que hay que entender para comprender cómo se maneja, se conceptualiza al docente en esta posición de política educativa. Hay un descrédito hacia los profesores, lo sabemos desde ya algunos años, está documentado por Rita Angulo también, y bueno, esta política evaluadora es una política que, pues si se asume en el discurso como algo acrítico o como algo resistente, bueno, pues va a generar estos desarrollos y estos discursos que van a competir o van a enfrentarse cuando se establezca el diseño y el desarrollo del currículo. Y bueno, el otro punto es el del contexto social, cultural, social, que pues habla de una emergencia de proyectos regionales que pueden vislumbrarse en algunas universidades como proyectos, propuestas alternativas, pero que son muy como un poco incipientes, pero que finalmente las complejidades del tejido social dan cuenta de una necesidad de trabajar también en los contextos y no necesariamente como en un currículum vertical. Lanza algunas preguntas a los inicios de esta sección para hablar del escenario, que son las que les puse abajo, no sé si las alcancen a ver bien, y se plantea entonces, ¿cuál es el significante que pueda interpelarnos, convocarnos contingentemente para construir el pensamiento curricular en las universidades? Esto como una cadena equivalencial que sea capaz de sobredeterminar o interpelar o erosionar la lógica hegemónica del currículum, ¿no? Y cómo aprehender, aprehender con H, que es la aprehensión, la comprensión profunda del currículum, desde lo teórico y lo práctico, para construirlo como un dispositivo de poder. Finalmente, estos dos escenarios que ella plantea, bueno, estos dos elementos para el análisis del discurso curricular, ha habido en particular, me invita mucho a replantearnos no solamente el aspecto metodológico del proceso del diseño curricular, sino los componentes desde la sociología, pues, que influyen, porque quienes construyen el currículum son sujetos sociales, que se constituyen a partir de estas nociones. Bueno, los profesores, ya los hemos visto en el instituto, cómo se articulan estas fuerzas dentro de una misma escuela, los que asumen como autoridades, como asumen críticamente todos los cambios que vienen, los que presentan alternativas desde la propuesta de análisis, no solamente mediadora, sino como mucho más comprensiva, y los que ponen la resistencia, ¿no? Entonces, estos análisis para entender el discurso del currículum creo que enriquecen muchísimo cuando para entender a los grupos de trabajo y cómo promover que los cambios curriculares no sean solamente procesos mecánicos llenados de formatos, decían los maestros, algunos maestros así nos han llegado a comentar, no son llenados de formatos, sino que identificar que hay fuerzas, y ahora que acabamos de hacer diseño curricular también en el nivel medio, era muy interesante ver a los grupos de trabajo luchando por tener dominio de los conocimientos, luchando o enfrentándose, retando las propuestas, resistiéndose algunos de ellos a los cambios, y estas luchas y estas fuerzas hacen el proceso, digamos, en el cual el discurso curricular se va construyendo.
Pues esto es la primera parte del artículo de Rita Angulo. No sé si los que lo leyeron quisieran comentar algo al respecto, o le seguimos, Liliana, la segunda parte y luego abrimos la parte de los comentarios. Sí, rápidamente vamos a revisar la segunda parte del artículo que habla acerca de las tensiones en los discursos de la educación superior. Y ella, bueno, a pesar de que menciona 4 en el artículo, dice que solo va a tratar 2, la tendencia del Estado y la ausencia del imaginario colectivo. Desde mi punto de vista, solo aborda la tendencia del Estado. Y es esta idea de la forma de hacer, como decía Maru, hegemónica del currículo a partir de pues, documentos rectores que hay para los diversos procesos educativos. Cuando yo comencé a leer esta parte de las tensiones del currículo y donde ella decía de la gran influencia de estas tendencias estatales, yo pensaba cuando lo comencé a leer el artículo que estas no se daban al interior del Instituto Politécnico Nacional. O sea, como que a pesar de ser el instituto una organización, una institución que depende del Estado, particularmente la SEP, no había una incidencia directa. Pero cuando empieza a abordar la doctora Rita Angulo las nociones de flexibilidad del currículo y del modelo de competencias, lo que veo es que sí, que realmente en estos procesos educativos que se han incorporado a las universidades estatales de institución superior del país, pero también en el Poli, tienen que ver con estos organismos rectores que, si bien tienen un eco en la investigación educativa y en las organizaciones sociales internacionales, es el Estado el que ha dado pauta para la inclusión de la tutoría en las universidades, incluido el instituto, por supuesto, la noción de internacionalización o de, bueno, no lo menciona Rita Angulo directamente en el artículo, pero toda esta parte de la responsabilidad social de las universidades se han incluido en las instituciones de educación superior del país gracias a este eje rector, si bien hegemónico, pero rector que tiene el Estado. Entonces, sí, pienso que al interior del instituto existe esta inmersión de ciertos aspectos que no estaban presentes antes del año 2000, no estaban presentes tan fuerte como ahora está. Y otro de los elementos que podría decir que entran al instituto gracias a estas tendencias del Estado ha sido la educación a distancia. Y ella lo contrasta como tensión con la ausencia de un imaginario colectivo, que yo creo que tiene que ver con estas diferentes maneras de constituirnos como actores educativos. Aquellos que siguen, yo no sé si acríticamente, pero sí de manera pues, responsable o de manera funcional en el sentido de que pues dependemos de estos organismos estatales y gubernamentales, de estas ideas, por ejemplo, de 2 que trata muy específicamente en el artículo, el que se refiere a la flexibilidad y el modelo de competencias. Está la otra forma de actuar de quienes participamos en las instituciones de educación superior, que es la resistencia, y el intermedio, que bien lo pintó Maru, como aquel que, pues con una manera más o menos crítica, aporta proyectos que pueden estar alineados o presentar alternativas a estas propuestas que vienen desde el Estado o la Federación. Me llamó la atención mucho el término de flexibilidad, cómo entra a las instituciones educativas. Y si bien ella misma lo dice, hay como lineamientos específicos que da el Estado, también hay otros elementos fuera de esta relación con el Estado que hacen necesaria esa
redefinición por parte de las instituciones educativas de este término de la flexibilización, que entra por un debilitamiento de las formas de hacer que quedan rebasadas en cierto sentido por los avances, por el cambio de sociedades, porque ya no son las formas de intercambio y de comunicación que tenemos en la sociedad actual. Entonces, con el modelo de competencias no se mete tanto, o bueno, yo no lo profundicé, pero sí entiendo que hay una tendencia del Estado y hay una necesidad de que como país, como proyecto de país, como proyecto de institución, como proyecto de escuela, tengamos que hacer las definiciones propias, y esto lo entiendo como este imaginario colectivo con el que tenemos que identificarnos en las instituciones. Las otras dos tensiones las deja para otro artículo, pero me parece que es una buena reflexión, a pesar de que puede estar escrito el artículo con referentes que nos pueden quedar un poco lejos, una perspectiva sociológica. Creo que sí plantea dos tesis muy interesantes, y como dice Maru, es uno de los artículos que dan información acerca de lo que ocurre en México en las instituciones de educación superior, una interpretación, y en unos meses vamos a tener la oportunidad de conversar con ella directamente, con la doctora Rita Angulo. Entonces la idea es que pues ya hemos trabajado bastante este artículo, pero ahora planteemos algunas preguntas que podamos hacerle a la autora de este artículo para que nos ayude a continuar con nuestro proyecto de investigación. Entonces, ahora sí, si están de acuerdo, Maru, abrimos para que tengamos una discusión entre todos en unos breves 20 minutos. Sí. Sí, claro, aquí estamos. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Sí, Maru. Sí, probablemente alguien que haya leído el artículo, aunque sea una parte del artículo, quisiera comentar algo o quisiera, no sé, ilustrarlo de alguna manera a partir de la experiencia que hemos vivido con el proyecto de investigación, que sería también interesante. Bueno, yo Liliana. Sí, adelante, por favor. De acuerdo al artículo, yo veo claramente cómo el Estado se alinea a las evaluaciones de otros países con los cuales se establecen las evaluaciones en materia de educación, y surgen las políticas internacionales que van permeando en la política nacional y en la política institucional. Y como explica ahí, al ser la escuela como ente, un dispositivo de control a través del currículo, entonces pues marca las líneas que se tienen que seguir. Pero como nosotros mismos somos, entramos a ese control, hemos entrado a esos dispositivos de control y de poder que son a través de la familia, de la obediencia, de que debemos de hacer determinadas cosas. Nosotros como docentes también retroalimentamos ese dispositivo de poder al, vamos a decir, someternos críticamente a un rediseño. Y entonces a mí eso me parece muy interesante, sobre todo porque sí, el instituto también ha seguido las políticas de otros que se han marcado de manera internacionalmente. O sea, nosotros entramos a un modelo pues que tiene todos los elementos, ahí lo dice, del tuning latinoamericano y de lo que dicen otros organismos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante es la pregunta que hace, que dice cómo podemos, no recuerdo bien la pregunta, pero cómo podemos cambiar nuestro pensamiento e ir devastando esta hegemonía que tiene el Estado. Y bueno, yo estaba pensando en eso y decía, bueno, pues una de las formas
es precisamente la investigación. O sea, la investigación va a dar cuenta de lo que sucede en la realidad. ¿Quiénes son esos personajes que están trabajando sobre el rediseño curricular? ¿Quiénes son? ¿Qué formación tienen? O sea, ¿cuál es su pensamiento al participar? Entonces, nosotros de alguna manera contribuimos a eso, ¿no? Toda la investigación educativa ha dado muchos elementos de que la educación en diferentes niveles tiene una serie de problemas. El punto es cómo impactamos, cuando menos con un poco, cómo vamos a impactar con esa investigación. Y la otra cosa que me parece muy interesante, bueno, ¿y cómo vamos a impactar en este contexto en el que estamos? En donde dice, pues se ha perdido la certeza, no hay esperanza, se han roto las fronteras. Entonces, a mí me parece como un contraste de las cosas. Por un lado, el Estado marcando qué es lo que se tiene que hacer, y nosotros siguiendo y retroalimentando. Y por el otro lado, esta sociedad que según, que dice ahí Bauman, esta sociedad donde ya no hay certezas, donde ya no se han roto las fronteras, donde ya no se obedece, que eso me suena mucho a este desencanto o desinterés por parte de los docentes para participar de manera crítica y reflexiva, y que pues una propuesta sería pues un programa de formación que es también parte de lo que estamos haciendo, un programa de formación para rediseño curricular para los actores que participamos en el mismo. Es todo. Sí, Estelita. Elsa tiene levantada la mano. Elsa, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Elsa. Bueno, me voy incorporando hace unos momentos. Mira, yo creo que en el documento, lejos de hacer un análisis anterior a lo que está sucediendo ahora, creo que nos hace una invitación, y ya lo mencionabas tú, ¿no? Una invitación a que hagamos ese colectivo imaginario donde podamos irrumpir ya con ciertos paradigmas que traemos, ¿no? Con ciertas tendencias de que el gobierno es el gestor y es quien lleva la directriz. Es cierto, las políticas económicas globales, internacionales, educativas, de toda naturaleza, nos obligan a seguir ese tipo de lineamientos. Pero efectivamente, dentro del colectivo de las propias escuelas y de las propias instituciones, es donde podremos ir dando las aportaciones y las mejoras en el diseño curricular, ¿sí? Hemos estado descubriendo, a lo mejor ya lo sabíamos y no lo poníamos en la mesa, de que seguimos líneas en el diseño curricular. Nuestra participación es corta, nuestra participación es lineal y dirigida por alguien que lo encabeza. Pocos tenemos la formación para ello, pocos nos interesa participar, pocos entendemos, pero es más ese colectivo que está esperando que se le dé, ¿sí?, lo que hay que hacer. Y creo que en el documento invita a que generemos nuevas cosas, a que innovemos nuevos proyectos en cuanto al diseño curricular. En México hay muy pocos especialistas en diseño curricular, me atrevo a decir. A nivel internacional son pocos también los documentos. Inclusive hablan de TABA, ¿no? Y la TABA es desde el 80, y bueno, la evolución en el diseño curricular, son pocos los especialistas en ello. Entonces falta mucha formación, falta mucho por crear en esta cuestión del diseño curricular, de manera nacional e internacional, me atrevo a decirlo. Gracias. Sí, gracias, Elsa. Sí, Yareli, por favor. ¿No se oye? Me parece importante hacer dos acotaciones. La primera, voy a enfatizar
algunos aspectos en relación al documento que creo que no vale la pena reexplicarlo porque lo hicieron muy bien. Y la segunda, pues las preguntas que a mí me generan y que, dadas las circunstancias o el contexto del seminario Repensar el Currículo, lo mencionó Liliana, en unos meses tendremos la oportunidad de dialogar, bueno, nosotros indirectamente, ustedes directamente con la entrevista. Me gustaría también que fueran portavoz de estos cuestionamientos, ya que avanzamos un poco con los resultados de investigación, tenemos la oportunidad de ver cuáles son las preguntas, o sea, lejos de aprovechar ese espacio de diálogo como para que nos repita lo que ya leímos, sería de rescatar de su propio discurso en relación a nuestro proyecto de investigación. Me gustaría rescatar de su propuesta lo que llama como procesos artesanales de modificación curricular. Todo el proyecto de investigación va enfocado a eso. Cuando decimos queremos documentar la experiencia del rediseño curricular de las unidades académicas, es a lo que Rita Angulo habla sobre las formas que cada institución o cada sistema tiene para construir el currículo. O sea, fuera de la parte técnica es cómo en el cotidiano lo van construyendo, y a esto denomina procesos artesanales de modificación curricular. Reitero, esos procesos artesanales son a los que estamos enfocados en este proyecto al querer documentar, porque cada quien tiene una forma diferente de construir. De hecho, ella me lanzó de arriba hacia abajo de las aulas. En el instituto dado el modelo. Yereli, ¿puedes acercarte un poquito más al micrófono, por favor? O cerrar la ventana, porque hay como sonido ambiental que obstruye tu audio. Hola, Ángel. Hola, ¿qué tal? Perdón, Ya te estamos viendo. que no entrego nada. No sé si ya se escucha mejor. Sí, mejor, gracias. Sí. Entonces, reitero, lo que vamos a enfocarnos es en los procesos artesanales de modificación curricular. Por las características de gestión del instituto, el rediseño curricular, lo decía al inicio en su conversación Estelita, bajo su experiencia, de cómo se trabaja de una forma tradicional versus el esquema modular, y realmente como trabajamos en el instituto, hablemos en el discurso, y aquí viene una aportación que hace Rita Angulo, en el discurso se dirá una cosa, pero en la práctica sucede otra. En el instituto se sigue diseñando el currículo o rediseñando de arriba hacia abajo, lo que la autoridad establece, no desde las aulas. Aunque los profesores somos quienes hacemos las aportaciones, en realidad lo hacemos en función de lo que la autoridad solicita y no en lo que en realidad nosotros requerimos en nuestro cotidiano. Habla de las tensiones, los jaloneos en los discursos. Pienso que esto no lo debemos de perder en cuenta. Más que la cuestión técnica o metodológica, estos jaloneos se presentan por una dimensión que no nos gusta hablar, o no nos gusta, o la evadimos por el compromiso personal que tiene en cuanto a empleado del instituto, pero sabemos que los rediseños curriculares tienen que ver con posturas políticas, con ideologías, más que con el pensar cuál es la finalidad de la educación, cuáles son los objetivos que perseguimos, es en cuáles son los intereses personales y los de grupo. Sin embargo, no los tenemos que perder de vista, o sea, no quiero decir o no los quiero calificar como algo negativo, bueno, que sí tienen algo de negativo, pero a lo que voy es que esa es nuestra realidad. Cuando construimos el currículo, quienes estamos coordinando esas actividades debemos de pensar cómo lidiar o cómo manejar este tipo de jaloneos o de tensiones, perdón, de expresiones, que así lo citó Rita Angulo, que se dan entre los discursos, porque también sabemos, y lo hemos vivido muy en claro, que dependerá mucho cómo lo piense no solamente los organismos internacionales, sino también cómo lo piense el mismo presidente de la República, cómo lo piensa el mismo director general, y cómo lo piensan los grupos políticos que participan o que están detrás de los procesos curriculares. Entonces, cuando nosotros hacemos construcción curricular,
tenemos que considerar que estas tensiones van a estar presentes. O sea, aunque no nos guste, tenemos que negociar con todas las partes interesadas. Bueno, hablando de partes interesadas, hablaríamos en términos de procesos como los docentes, pero hablar de las partes interesadas en el propio grupo de los docentes, pues hay diversas ideologías y diversos enfoques. En la elección teórico-metodológica, bueno, no tenemos mucha diversidad, esa es la institucional, y evidentemente ahí sí coincido con lo que mencionaba Maru, con lo que decía Liliana, la tendencia que se sigue en el Instituto, la del Estado. La del imaginario, creo que esa es la que no hemos considerado, o sea, existe en el instituto, pero no la estamos considerando, y creo que es una parte importante de este módulo de las construcciones conceptuales, porque pienso yo que una cosa, y esta es la tensión que se da en el discurso, una cosa es lo que te dice el documento, y otra muy diferente cómo lo conciben las personas, y otra muy diferente cómo lo actúan las personas. Entonces, este imaginario hay que tratar de rescatarlo, es nuestra oportunidad precisamente para entenderlo y para poder, de alguna manera, ver cómo se involucra en estos procesos de construcción o procesos artesanales de modificación. Cierro mi intervención haciendo estas propuestas de preguntas, bueno, quienes estén en ese momento con Rita Angulo, de poder contrastar esta situación de la diferencia entre el discurso y la realidad, digamos, de cómo lo vivimos en lo cotidiano, me llevaría a pensar, uno, ¿cuáles son cuál es la importancia más bien de tener en cuenta los procesos artesanales que se construyen en las distintas áreas de conocimiento? Porque si bien es cierto, tenemos una misma metodología, creo que los hallazgos de nuestra investigación nos han llevado a entender que cada área de conocimiento lo construye de una manera diferente. Entonces ahí estamos hablando de procesos artesanales distintos. Me gustaría entender un poquito más a fondo cómo es que la política o la micropolítica va a afectar finalmente el resultado de nuestra construcción curricular y sobre todo cómo manejarlo. Desde esta visión de que ya sabemos que existen diferencias, que existen tensiones, cómo manejar o cómo involucrar lo político dentro de la construcción para que ese resultado no nos lleve solamente a complacer a ciertos grupos de interés o a cumplir con ciertos lineamientos que incluso los mismos organismos internacionales establecen, sino cómo lidiar con ello, cómo involucrarlo en el proceso de construcción para que al final de cuentas logremos un currículo que responda a las necesidades de los usuarios principales, que son los estudiantes, y los objetivos que tenemos como institución, porque nosotros antes de que pertenezcamos a un grupo político, como siempre nos califican, como docentes o como institución, creo que pertenecemos a un grupo, a un sector que es muy importante en cualquier nación, que es la educación. Entonces, ¿cómo cumplir con esas finalidades educativas a pesar de todas estas tensiones y todas estas divergencias que hay entre el discurso, entre la ideología y la acción política y la acción curricular? Esa sería toda mi intervención. Sí, gracias, Yereli. Mario había puesto una en la plataforma. No sé si, Mario, si quisieras contextualizarnos tu pregunta y, bueno, platicarnos de ella. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, veo que Mario no tiene... Sí, Mario, ajá. Ya, a ver, déjame... Ahorita quisiera... Aquí te la abro. ¿Podrías retomar la pregunta? Porque no la tengo ahorita abierta, porfa, si fuese posible. Por supuesto que sí. Gracias. Y es que ahorita con respecto a lo que comentaban varios de ustedes, esta parte de tensiones pues es común, ¿no? En las escuelas. Creo que algo que me causó también interés fue como la parte de este imaginario colectivo, ¿no? Como sociedad me refiero, y particularmente considerando a la escuela como una entidad, la creación de ciudadanía se ve de manera normal, pero por el otro lado refiere la misma autora al hecho de que
cada vez está más fragmentada dentro de la escuela, particularmente en la educación superior, la creación de ciudadanía. Y pensando un poquito en lo que hemos investigado, poco se quiere atender al respecto. Hablando de que particularmente el modelo, ¿no?, como tal, que ha impulsado el propio instituto, pues se ha pensado como un modelo que no funciona, y cuando se cuestiona qué es lo que no funciona, pues pocos argumentos se dan al respecto. De tal manera que por eso pregunto aquí, ¿cómo es posible construir un currículum que permita esa formación del ser humano, equilibrada entre la formación integral y la formación profesional? Ya que, por lo que hemos visto, pues particularmente ahora haciendo las preguntas a los que han ejecutado en diversas unidades académicas el diseño curricular, la parte de que en las comunidades se ha abocado mucho al diseño curricular en la parte del contenido, o se ha observado más el desarrollo curricular como desarrollar contenidos, ¿no?, o contenidos nuevos, o qué contenido nuevo le vamos a incorporar, y pareciera que el rediseño curricular está más enfocado a esta cuestión, más a generar una formación más amplia, ¿no?, en los estudiantes. Y es por eso que cuestiono aquí cómo podría, ¿no?, equilibrarse de alguna manera, si es que es posible, construir un currículum que genere esa formación integral con la formación profesional. Gracias, Mario. Sí, me parece una pregunta muy interesante. De hecho, una de las tensiones que ella propone, pero que no desarrolla en el artículo, es que hay una poca importancia a los contenidos. Y yo creo que tiene que ver con esto que tú nos dices, porque, bueno, ella está pensando en los contenidos de una manera más integral, no solo aquellos que son declarativos, sino todo lo que tiene que ver con la formación de las competencias transversales o blandas en los estudiantes, pero sobre todo esta pertinencia de los programas académicos en un contexto social, ¿no? No sé si alguien más nos quiera compartir algunas de las impresiones que les dio la lectura de este artículo o lo que han comentado aquí. Yo, Liliana. Yo, Liliana. Macarena, sí, Macarena, y ahorita vamos contigo, Estelita. Muchas gracias. Sí. Bueno, con todo lo que han comentado, pues engloba 3 preguntas que yo tenía con respecto a lo que es la lectura, y pues tiene que ver con el docente, porque finalmente pues el módulo que trabajamos con la maestra Maru pues tiene que ver con la formación docente, y es por un lado que en medio de esta crisis estructural generalizada, donde el docente pues evidentemente ha perdido un prestigio, pues, ¿cómo podríamos hacer para volver a ganar ese prestigio del docente? Es decir, desde nuestro papel, ¿cómo podríamos apoyar al docente para ganar ese prestigio? Y va aunado con otra pregunta que sería este proyecto formativo para el docente o este acompañamiento que debería de tener para hacer hincapié en lo que bien mencionaba el maestro Mario, esta parte del compromiso de educación como desarrollo social, para hablar de una igualdad de un individuo integrado en una sociedad, pues también cómo sería este proyecto formativo, ese acompañamiento para esos profesores que pues día a día hacen el currículum de sus aulas, y se articula con la tercera, mencionaba la maestra Yereli, en cuanto a los procesos artesanales que suceden dentro del aula, cómo los podríamos recuperar de manera formal o rescatando ese prestigio o esa importancia que tienen en la cotidianidad para integrarlos al discurso del Estado. Muchas gracias, Macarena. Muy interesantes las preguntas, las vamos a tomar en cuenta en el diálogo con la doctora. Estelita, por favor.
Sí, con respecto a lo que dice Mario. Bueno, ¿cómo hacerle ante eso? Yo pienso por un lado, hay una lógica hegemónica, lo dice el artículo, ¿no? Hay una lógica hegemónica educativa. Dice que ignora el sentir social. O sea, hay toda una línea a la que nos tenemos que apegar. Y dice, porque ignora el sentir social, pero uno va de la mano con el otro, ¿por qué? Dice, no se reconocen las necesidades, no hay planteamientos críticos. Entonces, por un lado hay una lógica hegemónica, pero por el otro, que no reconoce el sentir social, pero por el otro lado nosotros no decimos cuál es el sentir social, porque no somos críticos. Entonces, para ser críticos necesitamos conocimiento. Por eso es importante la formación del profesor, porque al final el profesor es el que ejecuta el currículo. Y como no estamos preparados, entonces nos convertimos solamente, ni siquiera lo ejecutamos como lo dicen, sino como queremos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo romper ese círculo? Por un lado, obedecemos, somos acríticos. ¿Cómo lograr ser críticos? A través de todo un proyecto de formación que no tenga que ver con que el mes que entra tengo que rediseñar, sino que yo debo de ser formada, porque yo soy la que voy a ejecutar ese currículo. Es todo. Claro. ¿Alguien más? Bueno, les voy a pedir que... Perdón. Liliana. ¿Sí? Adelante. A mí me gustaría, María Eugenia. Maru, perdón. Maru. A mí me gustaría como rescatar estas aportaciones, porque finalmente entender que el currículum se construye bajo una lógica de discursos estructurados, en donde es cierto hay una tendencia política nacional que no está aislada del mundo, sino que pertenece a todo este proceso político global, de la globalización, que es lo que comenta ella. En el interior de las comunidades que construyen el currículum, y que bueno, el análisis es lo que rescató Lilian Gereri sobre esta parte, que da así por el simple término de artesanal, que las construcciones curriculares son justamente procesos, pues, si me gusta improvisar, con retoques, con todos esos componentes que tendríamos que entender por qué ocurren. Y ocurren justamente por este concepto acrítico de los que lo asumen pues porque lo indica la institución, porque lo indican las políticas educativas, y esta transformación del colectivo de sujetos acríticos a sujetos más preparados, no quiere decir que va también a liberar las tensiones, porque si en el que existen posiciones políticas y existen posturas, bien hay algunos que tienen desde su posición más la formación de científicos, digamos, rígida, o como principal elemento es que hay que formar sobre las ciencias, pero las personas que son del área humanista dirán, no, hay que formar al ciudadano, hay que formar con ciertos valores. Entonces, estas dos posturas pueden ser, de alguna manera, aunque tratemos de hacer el abordaje de comunidades más críticas, no creo que lleguen a deslindar estas tensiones que se están presentando, pero sí creo que puede favorecer la comprensión de los argumentos que se presentan, porque podrían ser argumentos que podrían ser a favor de, pero como bien dice Estelita, no bastaría con una formación
similar a la que hemos hecho en el instituto, de previo a o durante el proceso te voy formando, más bien en una capacitación para saber qué hacer, pero no en una formación que debe ser de comunidad crítica. Y en estas comunidades donde se construye, bueno, el currículum es una construcción social definitivamente, pero las comunidades tendríamos que tener toda una experiencia de procesos críticos en todos los aspectos y no solamente para el currículum, y no solamente, como dice Estelita, previo al currículum. Entonces aquí la complejidad es cómo establecer la gestión institucional para que estos colectivos transformen sus posturas un poco improvisadas, un poco superficiales y artesanales, para construir proyectos más críticos en relación a las propuestas del gobierno, los contextos en los que nos estamos enfrentando. Entonces creo que sería como un poco, yo le plantearía a la doctora Ángulo, es cómo hacer esta gestión para transformar a la comunidad. Tal vez este punto que no se abordó mucho, dice, necesitamos comunidades críticas, es cierto, y me llamó mucho la atención una nota que ella pone, ahorita les voy a decir de quién es la nota, porque ya la identifiqué, de José Carlos Bermejo, que sostiene que los académicos, quien deberían ser personas con inteligencia promedio o superior, formen la masa crítica social más importante del país. Y es ahí donde tenemos una complejidad en la formación, porque nos remitimos básicamente a las formaciones técnicas para la implementación, para la coordinación de una clase, pero no para esta formación de la comprensión más amplia del currículum. Y creo que el problema está en que no se ha comprendido que también es urgente este proyecto de formación, y no solamente el proyecto de formación para el currículum, para la implementación del currículum. Es lo que yo quería comentar. Muchas gracias, Maru. Sí, yo coincido, no es que desaparezcamos las tensiones, sino que queden incluidos las diferentes voces, la institucional, la de las academias, la de los directivos, pero no porque los de física o matemáticas seamos rígidos, Maru, somos estructurados a lo mejor, pero rígidos no. Perdón, no me quería referir a lo rígido, pero no encontraba la palabra. O sea, hay quienes por la formación o por la visión del mundo tienen una estructura más hacia la ciencia, y otros que tienen su formación por su formación, vamos, del mundo de la vida y profesional, tiene más una concepción hacia el sujeto social, ¿sí? Entonces, a veces esas dos posturas, pues son también posturas que siempre se han enfrentado en el campo de las ciencias. No quiere decir que una sea desechable o que no nos interese, no, ambas son posturas, y como tú decías, esta formación de colectivo tiene que permitir como integrar estas dos visiones para hacer procesos no acríticos, sino más bien construidos desde esta postura de integración. Es todo. Gracias, Maru. Bueno, a mí me gustaría saber si hay alguna pregunta desde el módulo de el sistema de gestión, aunque pues ya nos estamos comiendo el tiempo de la segunda parte. Entonces lo que les voy a pedir es a todos los que han aportado valiosamente, tanto de forma oral como lo que estamos pensando cada uno de todos los participantes conectados, que ahorita somos 17, que trabajemos en el foro, que ya lo cerré, aquí lo tenía, perdón, en el foro de discusión de la página de la CGFIE, para que pues cerremos las que estamos organizando esta primera sesión del seminario Repensar el Currículo, cerremos con las preguntas y podamos mandárselas a la doctora Rita Angulo y ya planear la primera sesión para que todos ya podamos conversar con ella. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga una última pregunta, observación. Sí, yo, Eliana Ángel. Adelante, por favor. Bueno, desde el punto de vista del sistema de gestión que empezamos a plantear, bueno, yo en su momento voy a subir el comentario, la pregunta,
pero básicamente versaría sobre cómo o por qué o de qué manera el currículum ha perdido su potencia, ¿no? Para aportar al imaginario colectivo, ¿no? Eso aparte de ahí, creo que es mucho de lo que han dicho, pero bueno, ahí noto que ahí hay algo interesante, ¿no? Cómo potenciar o cómo hacer que el currículum aporte, ¿no? A este imaginario colectivo, ¿no? Bueno, básicamente iría en ese sentido, ¿no? Esa es una de las cuestiones que estoy revisando, ¿no? Sí, muchas gracias, Ángel. Sí, yo creo que no insistí demasiado en que pusiéramos las preguntas y ya se nos pasaron las 2 semanas súper rápido, pero sí los invito a que lo hagamos en estos días, como les decía, para cerrar esta lectura con todas las aportaciones que nos han dado desde el trabajo de los módulos y podamos pasar a la segunda lectura. La segunda lectura tiene que ver con un tema que ahora fue muy mencionado y es la formación de los actores en el rediseño curricular. Tenemos como invitada a una doctora que hizo una investigación en la UNAM. Ella trabaja en la Nicolaita de Hidalgo, de San Nicolás de Hidalgo, y ya está dispuesta a conversar con nosotros sobre este tema. Entonces, hoy voy a colgar el artículo en las 2 plataformas, en Microsoft Teams y en el portal de CGFIE, ahora de FIE, para que comiencen a ver el artículo. Y por supuesto, se los mando por correo. La segunda parte de esta sesión, unos 45 minutos que nos quedan, es para comenzar a ver la propuesta del sistema de gestión que se está elaborando desde el módulo del área de Ciencias Sociales y Administrativas. Entonces, aquí voy a compartir la pantalla del documento. Ese no es el documento. A ver, permítame cerrarlo. No sé si lo alcanzan a ver el documento. Todavía no. No. Ya deberían estarlo viendo. Ya. Gracias. Sí. Sí, bueno, entonces, Yareli, te doy la palabra, por favor. Ok. La propuesta que hice llegar, pues no es otra cosa más que una integración de lo que ya el maestro Ángel ha ido compartiendo. De hecho, lo hemos platicado, pero pienso que ya es el momento de comenzarlo a concretar. Y entonces, retomando todas esas ideas que ya hemos conversado y que en la primera sesión de este taller, el módulo del sistema lo describió, pues retomé esta idea de iniciar con no sé si llamarla en términos de sistema, porque no sé si sea correcto, un módulo del que no hemos hablado y que es muy importante, que es el de datos de identificación del programa académico. Este tipo de información es sumamente importante cuando estamos haciendo, es la información que comúnmente nos están llamando, nos están pidiendo desde área central, desde las áreas directivas, porque es con el que se hacen o se toman decisiones importantes. ¿A qué me refiero con incorporar una base de datos, no sé en términos de sistema cómo puede hacer, pero cuya función sea registrar y consultar información general y descriptiva del programa académico? ¿A qué me refiero? Datos generales del programa académico, desde su nombre, cuál es su clave, en qué unidad académica opera, si es por homologación, en qué unidades académicas opera, qué tipo de programa académico es, que recuerden que ICISA es un programa académico en red, entonces ese tiene a lo mejor un manejo operativo diferente. ¿En qué año se creó? ¿En qué año se ha registrado? ¿Cuál es el año de vigencia actual? ¿En qué año se ha acreditado? Son datos que constantemente nos están pidiendo, nos están solicitando, y la idea es que ya se registren allí y se vayan actualizando cada vez que haya un proceso de cambio, pero que ya siempre que
alguien tenga una duda al respecto, tengamos un lugar a donde acudir para tener en cuenta estos datos. ¿Qué otro tipo de datos se registrarían aquí? Técnicos curriculares. Quienes han participado en rediseño curricular en el formato del documento ejecutivo, al principio nos habla de una ficha técnica. Esta ficha técnica lo ven como una portada, en realidad no es una portada y es un cuadro en el cual se pone información sumamente importante, reitero, también para fines curriculares y de toma de decisiones. Y, por ejemplo, nos puede dar cuántos créditos y horas tiene el programa académico, cuáles son sus áreas de conocimiento, en qué porcentaje se presenta en el programa académico. Entonces, este tipo de datos considero yo que tienen que estar concentrados allí, porque regularmente cuando se hacen equivalencias, revalidaciones, se están consultando este tipo de datos, y que propiamente no es rediseño, pero cuando estamos construyendo el rediseño, tiene que ser como parte del resultante de ello. Entonces, ¿qué otro tipo de datos? Como, por ejemplo, ¿cuál es el mapa curricular? Es decir, créditos y horas, cuáles son sus unidades de aprendizaje. En el instituto, a cada unidad de aprendizaje se le asigna un número. Y también hablaríamos en términos de contenidos. ¿Cuáles son sus contenidos? Recuerdo que hace un tiempo en TEGEFI hacían una encuesta, el primer documento que se nos hizo la invitación a llenarlo, y yo les decía en aquel tiempo que eso era precisamente lo que necesitábamos cuando hacíamos análisis curricular, y los contenidos es muy importante que se tenga registrado incluso con un número. Les voy a decir por qué. Cuando se nos dice cuál es la diferencia entre actualización y rediseño, y que todo el mundo se hace pelotas, y entonces en área central nos dicen, no, pues es que es un 30%. Ah, ok, un cambio de 30%, ¿en qué? Ni siquiera ellos saben en qué. Cuando es una actualización estamos hablando de poner en vigencia ciertos contenidos o incluso en ciertos materiales, pero se hace más en términos de contenidos. Cuando nos dicen el 30%, tendríamos que hablar en un sentido de lógica y más bien de sentido común, en que de mi 100% de contenidos me autorizan o se me permite hacer una actualización de al menos el 30%. Si el cambio va a ser mayor a ese 30%, pues ya tendríamos que hacer una reestructuración más completa, y entonces estaríamos hablando de un proceso de rediseño, no de actualización. Entonces, para que esto deje de ser una decisión de ocurrencias y de un cálculo inadecuado del 30% o de este famoso 30%, pues estaría en función de esto, qué contenidos están. Entonces, yo les hablaba de este instrumento que se hizo en CGPI en algún momento, porque yo me acuerdo que aparecían desglosados los contenidos de mi programa académico, y yo tenía que decir, realmente la pregunta no la recuerdo, pero era que si los había cubierto o no. Entonces tendría que ser algo similar, y obviamente teniendo en cuenta que en el sistema tendrá que decir, bueno, tu programa de estudios tiene estos contenidos, y en función de eso se calcula el porcentaje de cambio, o se dice, bueno, se va a hacer un cambio sobre estos contenidos y por lo tanto representa el tanto por ciento. Entonces, pienso yo que es un trabajo, pues sí, un poco laborioso, pero que será necesario para ya no estar cayendo en ocurrencias, en cálculos inadecuados de verdad. O sea, ni siquiera una regla de 3 sabemos utilizar cuando estamos haciendo este tipo de decisiones, estamos tomando este tipo de decisiones sobre la famosa actualización. Y bueno, las tablas de equivalencias y revalidación, que es cuando ya está aprobado el mapa curricular, es lo que nos piden para estar haciendo la consulta. De hecho, cuando se hace revalidación, este es otro de los problemas. En función de qué se hace la revalidación, y entonces mandan, cuando hay una solicitud, lo mandan de la Dirección de Educación Superior a la unidad académica, y luego la unidad académica, bueno, cada unidad académica lo gestiona diferente. En turismo, por ejemplo, se mandaba innovación para que se hiciera la revalidación. En esta me parece que se mandan las jefaturas de formación. Pero ¿cuál es el trabajo de revalidación? Te mandan el programa de estudios que se cursó, y tú lo tienes que contrastar con tu programa de estudios, y tienes que decir en qué porcentaje. Por eso decía que lo de los contenidos es importante, porque tú tienes que decir en qué porcentaje hay coincidencia, y a partir de esa relación de coincidencias es que se determina si hay revalidación o no de estudios. Entonces esto se puede hacer muy fácil. Cuando ya tenemos la información cargada en el sistema con los contenidos, lo único que se tiene que hacer es
cotejar el programa de estudios que presenta el estudiante para hacer revalidación y checar de ese número total de contenidos que nosotros tenemos en nuestros programas de estudios con cuántos tiene coincidencia, y así ya se determina el porcentaje de revalidación. Entonces creo que es algo muy importante para fines del rediseño curricular que ya se tenga cargada esta información y que nos quitaría muchos problemas y muchos dolores de cabeza. ¿Quiénes serían los usuarios concretamente de esta parte o de este fragmento módulo del sistema? Pues serían las autoridades como direcciones, subdirección, departamento de innovación. Ahí me faltó mencionar los de formación. Bueno, ¿quién más? Comisiones de rediseño, la Dirección de Educación Superior, la División de Innovación Académica, Departamento de Innovación Curricular, me está faltando, no, sí lo mencioné, la Comisión de Rediseño Curricular. Y sería más o menos en términos generales una idea de cuál es la función de este módulo. El siguiente módulo es el de evaluación. Este es un poquito complejo porque lo mencionaba en la sesión anterior. De hecho pusieron el ejemplo del sistema de CONACYT, y pues en un término de sueño, digo, sería formidable que funcionara así el sistema, es decir, ya con instrumentos cargados y ya con una metodología, un modelo de evaluación del plan y los programas de estudios. Tenemos una gran limitante en el instituto, y esta limitante es que, dado que no existía un modelo de evaluación curricular, de hecho por eso se hizo aquel documento, porque cuando acudimos al instituto, al área central, perdón, a preguntar, bueno, ¿cómo se la evaluación curricular? Y nos decían, pues háganlo como ustedes quieran. En ese momento nos dimos cuenta que en realidad, por normatividad, se dice o se establece que es obligación hacer una evaluación y un diagnóstico, pero nunca en la metodología, ni siquiera en las personas que trabajan en área central, tenían un modelo de evaluación curricular. Entonces, en aquel tiempo lo que hizo la Escuela Superior de Turismo fue proponer ese modelo y fue bajo el que se trabajó. Ya después de eso que se hizo, pues ahí en la DES mal utilizaron el modelo, porque luego ellos construyeron su propuesta, pero la construyeron no distinguiendo entre lo que es la evaluación y la fase 1 del rediseño curricular, y tiene ciertas ambigüedades o contradicciones, pero vamos, es algo que se puede solucionar. Entonces, ¿cómo es que yo pensaría que sería más factible de usar este módulo? Sería que la unidad académica, dado que ya lo dejaron abierto, o sea, hay una guía de evaluación curricular que, reitero, tiene errores de congruencia importantes, pero vamos, a final de cuentas es una guía. Cada unidad académica la construye como considera. Entonces, la única obligación que tiene la unidad académica es de entregar el informe, bueno, primero un cronograma y después el informe de evaluación curricular en área central. Bajo qué metodologías, con qué instrumentos, etcétera, eso ya lo decide la propia unidad académica. Entonces, ¿qué interesaría para fines del sistema? Que se diera a conocer estos resultados de la evaluación realizada del programa académico, que puede ser a través del informe de evaluación curricular, y lo que no se hace en área central y que considero que es muy importante hacerlo es el diagnóstico y el diseño de estrategias de cambio. Les voy a decir por qué es importante incluir este aspecto. Cuando hacemos evaluación curricular y empezamos el rediseño, las unidades académicas en lo cotidiano empiezan a hacer cambios, pero hicieron su informe de evaluación curricular y eso nada tiene que ver, o los resultados o los hallazgos, nada tienen que ver con las decisiones que toman sobre los cambios curriculares. Y esto me ha pasado en las dos unidades académicas que he trabajado. Se trabaja mucho en el informe, se construyen los hallazgos, se da a conocer los resultados, y cuando se meten a hacer cambios en el mapa curricular, como que no tomaron en cuenta los resultados de la evaluación. Y ahí estamos cometiendo un error grave, porque si la evaluación me dice, por ejemplo, que tú ya no tienes vigencia porque el sector social o el sector productivo te está marcando otras demandas, y tú te vas a modificar, vamos a ver en un punto muy, muy usual que es la tecnología, y tú cuando vas al mapa curricular
nada más le cambias de nombre a la unidad de aprendizaje para dar esa respuesta, pues evidentemente no estás tomando en cuenta lo que tu resultado de investigación te está diciendo. O sea, no tienes que cambiarle nada más el nombre a una unidad de aprendizaje, sino que tienes que incorporar contenidos que tengan que ver con este desarrollo de competencias en el uso de las tecnologías. Entonces, el incorporar el diagnóstico, de hecho, esto sí, por reglamentación se debe de hacer, aunque no lo hacemos en la realidad, es el diseñar estos resultados de investigación. Cuando lo construimos en la Escuela Superior de Turismo, estas conclusiones de los hallazgos las llevamos a una matriz FODA de 9 cuadrantes. Y fue elegida de 9 cuadrantes porque no solamente fue identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, sino que este diagnóstico, que básicamente es el diagnóstico, se cruzó la información para generar estrategias. Es decir, ¿qué hicimos a partir de eso? Al cruzar estos elementos del diagnóstico, que es el FODA, fue cuando decidimos generar dos talleres, uno de plan de estudios, otro de programa de estudios, las reuniones de las academias, vincular las jornadas académicas con el trabajo de rediseño curricular. Es decir, que la unidad académica, desde ese momento, desde que está ya haciendo su diagnóstico, está perfilando el trabajo sobre cómo van a llevar el proceso de rediseño, de construcción del rediseño. Entonces, por esta cuestión es que estoy proponiendo que se incorpore, 1, el cronograma de evaluación curricular, que ese te lo piden, el informe de evaluación curricular, que también te lo pide la DES, un diagnóstico FODA, que no sería otra cosa más que poner ahí un cuadro con 9 cuadrantes, que es la matriz, en el cual la unidad académica, a partir de sus propios resultados, digo, no lo tiene que sacar de otro lado, de los propios resultados del informe curricular, tiene que identificar fortalezas y debilidades, es decir, aspectos positivos o fuerzas positivas y fuerzas negativas que influyen dentro de la unidad académica. Oportunidades y amenazas, estas son las fuerzas externas. Por ejemplo, ¿cuáles son las amenazas o las oportunidades que tienes a partir de lo que te demanda el sector? O, por ejemplo, el organismo acreditador, es decir, las instancias que están fuera pero que están demandando algo de nuestro programa académico. Entonces, sería identificar y las estrategias, que serían las acciones que va a emprender a partir de ese diagnóstico, qué acciones emprendería la unidad académica para iniciar el rediseño curricular. Entonces, ¿qué tipo de información se estaría dando en este módulo? Actividades, fechas y responsables, obviamente, de la evaluación curricular, resultados de la evaluación curricular por variables o categorías, que estas ya están un poquito normadas por Dirección de Educación Superior. A partir de estos hallazgos que se cargan en el informe de evaluación curricular en este módulo, pues estaría la identificación de esos hallazgos, cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Perdón, ahí creo que en el documento me faltó poner oportunidades. Y las estrategias de cambio del plan y los programas de estudios. ¡Ojo! Estas estrategias de innovación curricular no lo vamos a hacer en todo el currículo. Si estamos hablando de innovación curricular, hasta hacer un cambio en el aula, eso implicaría innovación curricular. Estaríamos hablando solamente de estrategias para el cambio en planes y programas de estudios. Y bueno, ahí dejan los mismos usuarios, porque es cuestión nada más de ir afinando cuáles son los usuarios a los que más les interesaría este módulo. El módulo de plan de estudios y rediseño de programas de estudios es muy similar. Voy a explicarlos al mismo tiempo con sus diferencias. Estos dos módulos ya se conforman a partir de la metodología del libro 12. Entonces, ¿qué me podría proporcionar el módulo de plan de estudios? Bueno, editar campos de información que requieren las etapas de la metodología institucional, y la parte innovadora es que sería incorporar esta información con la finalidad que las áreas involucradas de revisar y validar lo observen allí mismo. Y ahorita voy a ir desglosando esta idea. En esta revisión y validación, estas instancias lo que van a hacer es observar el documento y mediante el apoyo de una lista de cotejo van haciendo observaciones. De manera tal que cuando se vayan atendiendo estas observaciones pueda irse liberando, digamos, la construcción del plan de estudio, y ya una vez que esté todo liberado es cuando se presentan ante la Comisión de Programas Académicos.
Entonces, ¿qué componentes estoy sugiriendo para este módulo? El cronograma del rediseño curricular, concretamente de lo que es el plan de estudios, que ese ya el mismo libro 12 nos lo establece. El documento del plan de estudios propuesto, es decir, el que se va construyendo durante el proceso, y la lista de cotejo para hacer la evaluación del rediseño propiamente, el que se utilizaría para revisar y validar el documento. ¿Qué información se estaría proporcionando? Actividades, fechas y responsables del rediseño del plan de estudios. Los apartados solicitados, esto no tiene mayor ciencia y creo que el maestro Ángel lo tiene muy bien identificados estas necesidades. Los apartados solicitados en el documento ejecutivo del plan de estudios, y esto se refiere a, la idea del sistema sería ingresar a la edición y, por ejemplo, cuando te dicen aquí vas a hacer el análisis del entorno, ¿no? Donde tú dices qué está pasando en el sector social y qué está pasando en el sector productivo. Y entonces tú vas, libro 12 te dice etapa 1, ¿no? Los referentes internos y externos. Y entonces ese trabajo se construye. El documento ejecutivo lo que hace es como que irle dando síntesis a todo ese trabajo. Entonces ahí sería una parte como de edición en el cual las personas que están construyendo ahí harían la redacción de la información y obviamente pues ahí no sería mayor ciencia, sino serían los propios apartados que te pide el documento ejecutivo que te da la DES. Y bueno, eso de indicadores de revisión para la validación se ha ido trabajando en los últimos 2 años, creo que en la DES, pero está más lento de lo que pudiéramos pensar con todos los cambios que se han dado. De hecho, en algún momento se compartió una lista de cotejo. El año pasado se compartió una lista de cotejo en la cual se supone la DES iba a empezar a hacer las revisiones por esta problemática que yo les comentaba en la sesión anterior. Tú mandas el plan de estudios o el programa de estudios y entonces te regresan observaciones y entonces las atiendes y vuelves a mandar el plan de estudios y luego te lo regresan con otras observaciones que nada tenían que ver con las primeras. Entonces las atiendes y otra vez lo mandas y te dicen que está mal y te lo regresan con otras. Entonces, para evitar esto, pues ya se tendrá que estandarizar cuáles son los indicadores que me debe cumplir el plan de estudios y sobre esa misma base tú me vas a observar y vas a hacer la revisión y me vas a ir validando y así se va liberando la construcción del plan de estudios. Y ya para no estarse, un plan de estudios nunca queda perfecto, es como un trabajo de investigación. Si tú quieres que tu última versión quede perfecta, eso es imposible porque siempre le vas a encontrar detalles. Entonces, para evitar el que estén mandando, porque aparte hacen un trabajo desgastante y larguísimo, pues nada más nos acotamos a esto que se está proponiendo como indicadores de revisión para validación del documento. Y tanto el Departamento de Innovación Educativa como el área de innovación curricular en la red se tendrán que acotar a esos elementos de observación para que se pudiera ir liberando el trabajo de rediseño. Y bueno, ahí están los usuarios. En el caso de programas de estudios, son las mismas funciones, nada más estamos separando el tipo de documento. Porque el plan de estudios, si yo hiciera una analogía, es como cuando hacemos un trabajo de investigación. Es muy similar el plan de estudios, a diferencia, es como una mezcla entre la parte 1, la etapa 1, es como tu informe de investigación, y de la etapa 2 y 3, es más como un plan en el que estableces objetivos y acciones y estrategias, todo esto. Y la última parte es como tu plan de factibilidad y el inventario de recursos y todo esto, ¿no? Entonces es un documento que es una mezcla entre yo le digo, dado que trabajo en el área administrativa, es entre un análisis del entorno y un plan de negocios, algo similar, ¿no? Entonces, en el caso de los programas de estudios, serían las mismas funciones, pero acotándonos ya a cada unidad de aprendizaje, ¿no? Aquí los apartados de edición, que sería la diferencia sustancial, sería conforme al instructivo que emite Dirección de Educación Superior para cada unidad de aprendizaje, aquel que me dice cuál es el propósito,
propósito, la unidad de competencia, los contenidos, las estrategias, la evaluación, etc. Entonces, esos serían los componentes, pero la función sería la misma. Poder editar campos y que sobre ese mismo resultado se haga la revisión y la validación del programa de estudios con una lista de cotejo también sugerida para que innovación educativa y el área allá de la DES hagan las observaciones pertinentes en función de lo que se establecen en esos indicadores de observación. El último módulo, que es el de gestión del rediseño del plan de estudios, tiene dos funciones fundamentales. Concentrar información del rediseño curricular como un repositorio, que es muy importante y que creo que resolvería el problema de que cada vez que hay un cambio, se echa la culpa a la gente de que se borra información, ¿no? Entonces, para que no se haya pérdida de información, aparte de que es, o sea, cuando hay pérdida de información de esta naturaleza, pues se incurre incluso en un delito, porque los planes de estudios, al ser avalados y ser parte de un criterio para poder otorgar un certificado de estudios, pues se convierte en una información pues que tiene que estar a resguardo, ¿no? Entonces, para evitar que se dé esto, que es usual en el instituto de que se pierde información, digo que a veces sí está ahí, nada más que no la saben hallar, es que en este repositorio se pueda concentrar esta información y la otra función es documentar evidencia del proceso de innovación curricular con base en los requerimientos institucionales. ¿Qué componentes habría en este módulo? Bueno, el plan y programas de estudios vigentes. Es decir, en el anterior, en los dos módulos anteriores está el plan de estudios y los programas de estudios propuestos, es decir, los que se van construyendo durante el rediseño, pero en esta parte tiene que estar el que es vigente, porque hay un plan de estudios que permanece vigente aunque se esté rediseñando. Entonces ahí es el que se sella ante profesiones y todo, ya cuando está todo con los sellos y las firmas oficiales, se puede escanear y se puede cargar allí como parte pues del archivo que se tiene que ir resguardando. Asimismo, se dará el reporte de seguimiento del cronograma y de las estrategias de innovación curricular. No es otra cosa más que cuando se hace rediseño, constantemente el área de la DES le pide a innovación curricular que le esté dando informes de cuál es el avance. Digo, no nada más al departamento de innovación, a los subdirectores académicos y a los directores de unidad académica constantemente les están pidiendo información sobre cómo van los avances del rediseño. Bueno, pues no hay mayor ciencia. Aquí este módulo tendrá algún espacio a lo mejor donde la unidad académica, bueno, quien determine qué figura, podrá ir dando periódicamente un reporte de cómo van los avances. Y no tendrá mayor ciencia, simple y sencillamente tendrá que ir reportando a partir de lo que se establecen en los cronogramas y en las estrategias del primer módulo, pues decir, pues la unidad académica ya hizo reuniones o ya se hizo un foro, los profesores asistieron a un taller, es decir, ahí es donde se va a ir informando pues las acciones que se realizaron en función de lo que se planificó. Y ahí es donde se va a cargar toda la documentación de evidencias. Las estoy dividiendo en tres, aunque pueden ser las mismas, pero para tenerlas como identificadas. Se van a subir evidencias que te solicitan cuando llega la evaluación del sistema de gestión de calidad. Y reitero, muchas son las mismas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nada más es identificar cómo te lo pide el sistema de gestión de calidad o cómo te lo pide el organismo acreditador, pero es la misma evidencia. Entonces tendríamos que subir las evidencias conforme lo pide el sistema de gestión de calidad, lo que cada rato pide Secretaría Académica, que si ya está el acta, que si ya mandaste el oficio, todo este tipo de documentos, y las que te solicitan para fines de acreditación. Y por último, hace 2 reuniones hablábamos de las acciones formativas, y hace 2 o 3 reuniones, no recuerdo bien, pero hablábamos de la complejidad que habrá para hacer este catálogo de acciones formativas, porque
muchas veces no se comparte información en el instituto, entonces aunque se tengan registradas en lo que ahora, bueno, lo que conocemos como CGFIE, ahora no sé cómo se va a llamar, pues muchas veces aunque pertenezca a la misma secretaría académica no está esa información. Entonces lo que yo estaba pensando es, si no se puede jalar desde el área de formación el nombre de las secciones formativas que se tienen registradas, pues las mismas unidades académicas las pueden informar. Y ahí nada más tener este catálogo como una sugerencia a las unidades académicas sobre cómo son los talleres o cómo son las jornadas o cómo son los foros que se van construyendo en las distintas unidades académicas con la finalidad de ir preparando a la gente para los procesos de rediseño. Entonces, ¿qué información tendría este módulo de gestión? El plan de estudios vigente, el que opera, digamos, los programas de estudios vigentes, el nombre de los miembros de la Comisión de Rediseño Curricular. De hecho, hay un acta que se tiene que entregar a área central, eso establece el procedimiento. El acta del rediseño, bueno, ahí debe estar el nombre de quienes forman parte de esa comisión. Y documentos de evidencias cargados en el sistema para su visualización. Cada vez que se emita un oficio o un acta, etcétera, se escanea y se sube, ¿no? Este mismo reporte de seguimiento me puede dar estadísticas de seguimiento a proyecto. Igual y aquí yo estoy pensando más en cómo funciona un proyecto, por ejemplo, que tú estableces un cronograma y vas dando reporte de si se cumplió o no se cumplió la actividad, más o menos así, y a partir de ahí se pueden generar ciertas estadísticas, ¿no? Sobre, por ejemplo, en tu avance, cuántas actividades se han desarrollado, en qué fase estás, cuántas estrategias o cuántas acciones se han implementado para hacer el trabajo de rediseño, etcétera. También la medición de indicadores del proceso de innovación curricular, porque en el sistema de gestión de calidad nos piden el cálculo, bueno, que es una vacilada, pero al final de cuentas es una medición de indicadores que se tiene que hacer. Entonces desde ahí la podríamos jalar en este módulo de gestión para que cada vez que llegue una visita del sistema de gestión de calidad, pues ya tengamos los indicadores medidos. Y el catálogo construido a partir de la información proporcionada por las instancias de formación docente y las unidades académicas sobre las acciones formativas que están referidas a lo curricular. Y bueno, los usuarios yo ahí puse los mismos, pero reitero, en la medida que se vayan afinando los módulos, va a haber algunos cambios, se van a ir concretando, digamos, esta información. Entonces, en términos generales, así es como visualizo el sistema. No es muy diferente a lo que el maestro Ángel ya ha expuesto. Reitero, el trabajo que hice fue como tratar de concretarlo aún más, y aún así queda general, porque si consideran ustedes que hay observaciones o mejoras, se puede hacer, evidentemente, pero tendríamos que pasar una vez de que ya entre todos, digamos, cómo visualizamos el sistema, tendremos que ir a la parte fina, y es lo que ya le urge al módulo de sistema, que ya esto lo empecemos a concretar en cosas, o en detalles más específicos, ¿no? De solicitud de información. Sería todo. Gracias, Chereli. Bueno, había un par de manos alzadas, me parece, en la primera parte de la exposición de Chereli. Maru, ¿tú querías comentar algo? No sobre la exposición, o sea, la exposición fue muy amplia, tiene muchísimos componentes, y lo que yo quisiera es saber, también esta la van a subir a la plataforma, porque a lo mejor hay que leer con más detalle los componentes. Son generales los componentes, y me parece que son interesantes, pero me gustaría como leerlos con un poco más de detalle para ver si, dónde podemos establecer una discusión, o si es necesario abrir una discusión, o si estamos de acuerdo, o hay algo más que implementar. A mí lo que me parecía, ya veo que en el módulo de gestión del rediseño de plan de estudios hay un componente que habla del catálogo de acciones formativas realizadas por las unidades académicas. Algo que hemos estado leyendo en nuestro módulo, compañeros, es que por hablar de los actores del rediseño curricular,
generalmente se encuentra muy poca información. Y las tensiones en los discursos curriculares tienen que ver también con quién son los actores. Ya sé que en los protocolos hay que establecer un acta de quiénes son los participantes en el rediseño, quienes integran la comisión, pero no sé si podría haber un módulo, ya se me fue Yereli, si podría haber un módulo en sí, el que, queda grabado, Maru. Ajá, si hubiera un módulo, ya no ha regresado su documento, pero un módulo donde pudiéramos caracterizar quiénes son los actores y su formación. Mira, no es lo mismo que haya un profesor que tiene pocos años en el instituto, o tiene pocos años como docente, o tiene pocos años en la experiencia profesional, que participa en el currículum, a profesores o a equipos donde hay una caracterización diferente de quienes integran el grupo de trabajo. Entonces, no sé si valdría la pena establecer como los datos de identificación que Yereli hablaba del programa, del plan de estudios, como datos de identificación básicos para reconocer quiénes forman parte de este currículum, quienes forman parte, perdón, de la comisión que diseña el currículum, que discute alrededor del currículum, y que podría también quedar como un antecedente que dé cuenta de cómo se consolidó, porque en ocasiones muchos maestros dicen que quién sabe quién hace el currículum, que lo hacen en el escritorio. Eso lo dicen muchos profesores, cuando realmente sí hay una comunidad, sí hay un grupo que emerge de la comunidad y que está trabajando en el currículum. Entonces, si pudiéramos, además del documento formal que se entrega a la DES, si pudiéramos caracterizar el perfil de quienes forman estas comisiones, sería probablemente una aportación interesante para revisar los rediseños curriculares. Eso es todo. Sí, gracias, Maru. Permíteme, Yereli. Les estoy compartiendo la pantalla del espacio que tenemos en CGFIE. Entonces, sí, ya está la propuesta del sistema de gestión y el PowerPoint que se usó el día de hoy. Yereli, ¿quieres decir algo? Permíteme. Y bueno, para que lo vean y lo retomemos la próxima sesión. Ok, la observación que hace Maru es importante, por eso, bueno, creo yo que es imprescindible ahí participar en el foro que Liliana lo va a aperturar, se no alcanza a ver bien. Entonces, les decía yo en el módulo de gestión, uno de los componentes precisamente de los miembros de la Comisión de Rediseño Curricular. Dado que la propuesta está ahí en términos generales, sí se consideró, pero yo decía que el punto del detalle apenas se va a construir. Entonces, lo que está diciendo Maru es una aportación importante y es un ejemplo de cómo lo podemos hacer. O sea, los actores son fundamentales. Entonces, la propuesta está en que se incluya a los miembros de la comisión en este módulo de gestión, pero la idea es fortalecer el cómo. Entonces, ahorita Maru nos habla de algo muy importante, o sea, no solo el catálogo, sino también decir cuál es el perfil. Entonces, en la propuesta que ya se tiene ahí del componente del miembro de la comisión, no solo mencionar el nombre, sino también decir cuál es su formación y sus años de experiencia en los procesos de rediseño, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de aportaciones, reitero, van a ser necesarias para poder concretar el sistema a las necesidades reales de cómo estamos observando desde nuestro módulo de investigación estas como lagunas de información que a veces tenemos y que son necesarias para la construcción de esta forma de gestionar el rediseño curricular. Hay dos sí, gracias. Hay dos participaciones en el chat de la maestra Griselda. Si quiere compartirnos, maestra Griselda, de Viva Voz. Bueno,
Yo no leí el artículo, pero de todo lo que están hablando, pues es la experiencia que nos están diciendo en cómo han participado en los rediseños. Todo eso está asociado a los procesos artesanales. Por ejemplo, yo ahorita estoy escuchando a la doctora Yereli y a la doctora María Eugenia, que quieren hasta caracterizar hasta el usuario que va a participar. Eso ya para implementarlo es todavía más complicado, es un monstruo lo que están pidiendo. Yo creo que vamos a tener que delimitar, pero bueno, eso ya después se discutirá. Yo, por ejemplo, pensaría en que tendrían que trabajar un poquito, bueno, o sea, no ahorita, eso es otro trabajo, en caracterizar al equipo que va a realizar el rediseño. Por ejemplo, si yo reviso en CASEI, ahí me dicen exactamente las características que quisieran que tuviera el director del proyecto. En este caso, el que va a hacer el rediseño del programa académico. Y hay teoría organizacional y hay un buen de cosas que puede revisar para poder... ¿Qué características necesitan? Y el otro problema sería ver si nosotros en la institución sí contamos con ese personal, porque, bueno, todo eso es muy complicado, pero si quieren que nosotros podamos, con el mismo sistema que se va a hacer para el rediseño de programa, otro módulo que se dedique a caracterizar el trabajo, bueno, eso sí también es, bueno, es más de lo que, pero bueno. Sí, muchas gracias, profesora Grisel. Está bien. Sí. ¿Alguna otra? Tenemos 5 minutos para cerrar esta sesión. ¿Qué vamos a hacer la próxima? En la próxima sesión lo que vamos a hacer es retomar este esquema, retomar todas las aportaciones que hagan en los foros con respecto a las 2 presentaciones del sistema, la que nos hizo Ángel en la primera sesión y la que nos hace Yereli con esta síntesis. Y vamos a empezar a discutir estos elementos. Y en la segunda hora vamos a hacer la lectura del segundo invitado del seminario y repensar el currículo. Pero antes de que cerremos, que nos despidamos, ¿hay alguna otra participación que quieran hacer? Sí, ¿me permites, Liliana? ¿Me permites, Liliana, comentar? Sí, por supuesto, y les pido a los demás que cierren su micrófono para que no tengamos esta interferencia que estamos sufriendo ahorita, por favor. ¿A quién le toca? A ti, Ángel, por favor. Gracias. Mira, por ejemplo, lo que comentaba Yereli, la maestra Maru, la misma Griselda, eso, bueno, son varias cosas, a ver si puedo concretar. Una, me parece bastante bien lo que presenta Yereli porque nos permite estructurar y poner en claro qué cosas puede contener o estar presentes en el sistema. Desde luego que faltaría agregar, incluso aclarar otras, pero está bastante bien porque ya nos permite de alguna manera estructurar. Entonces, en ese sentido, yo les pediría a todos los participantes que así como la maestra Amaru dice, bueno, me parece que debería estar presente en este caso la caracterización de las comisiones o de la comisión, eso es necesario que lo digan. Ya en un momento dado veremos si puede estar o es necesario o forma parte o no del módulo de sistemas o es una aportación en sí del proyecto en total. En este sentido, lo que quiero ver es que también es importante que en un momento dado, por ejemplo, esta de la caracterización de la comisión, es un aporte del proyecto, es decir, también ver hasta dónde el mismo proyecto completo delimitarlo o qué nos va a dar este proyecto. Es decir, podría ser que esta de la caracterización de las comisiones sí sea un aporte del proyecto, aunque no necesariamente por las características mismas del sistema esté presente ahí, pero va a estar como parte de las aportaciones del proyecto. En ese sentido, está bien, yo quisiera que comentaran toda esa parte, ¿no?, de qué es lo que consideran pueda tener el sistema, a razón de que con un análisis que se haga,
digamos, no si es pertinente o no es pertinente, pero también ver que si ese aporte que están comentando forma parte de los aportes del proyecto. En ese sentido, la delimitación misma del proyecto en conjunto, ¿no? Gracias. Quisiera hacer una acotación en relación a las dos partes. Muchas gracias, Ángel. Pues a pesar de que no empezamos puntualmente, sí me gustaría cerrar. Adelante, Yereli, la última y nos vamos. Yo creo que lo que menciona la maestra Griselda es importante, aunque en alguna parte... Hay un poquito de interferencia en tu sonido, Yereli. Me gustaría hacer una intervención, Alma, si es posible, Lili. A ver, ya cerré la puerta. A ver, una parte de la intervención de la maestra Griselda creo que se refiere a lo mismo que mencionaba Maru. Nada más hay que diferenciarlo en qué va el sistema. Gracias, Yereli. Ajá. A ver, ya me acerqué más el teléfono. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, Yereli, te escuchamos. Sí, escuchamos. Ok. A ver, reitero, la maestra Griselda, en una parte de su aportación, creo que se refiere a lo mismo que dice Maru, nada más que como en dos momentos diferentes. Cuando me habla de caracterizar al equipo, o sea, yo cuando hice la propuesta dije, del dato mínimo que requerimos, es el nombre de quienes forman parte de la comisión, y eso se establece en un acta que la unidad académica debe establecer. Maru lo ve un poquito más amplio, y la maestra Griselda dice, bueno, es que es un monstruo de información. En realidad el monstruo lo construimos, porque en todo momento Área Central se está pidiendo, o a lo mejor quien ha participado en innovación educativa sabe el tamaño del monstruo al que nos enfrentamos, porque no es de que el sistema vaya a generar más información, es que esa información se la piden en todo momento. Lo que sí tenemos que hacer es pensar qué información se va al sistema, y como decía Ángel, una información te la va a proporcionar el sistema y otra te la va a dar el modelo. Acuérdense que el modelo lo tenemos que describir lo tenemos que concretar en un escrito, sea un manual, sea un libro. En un escrito tenemos que decir cómo se complementa el sistema no va a tener todo. Por ejemplo, la maestra Griselda dice, es que es importante tener el perfil de lo que debería cumplir una persona. Bueno, eso no lo tienes que poner en el sistema. Lo que debería cumplir la persona lo podemos hacer en el manual o en el libro que se está construyendo. De hecho, algunos miembros de esta red ya han hecho estudios sobre eso, cuál es el perfil del innovador curricular, en teoría. Pero a lo que se refiere Maru es a las trayectorias reales. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Quiénes son nuestros especialistas? Y esa es una información importante que debemos de tener, porque cuando queremos, en el instituto sucede, todo el mundo se cree especialista, y cuando llegan a ocupar cargos o cuando les toca hacer la responsabilidad de dirigir una comisión, no se sabe a ciencia cierta ni cómo se construye. Entonces, lo importante, y creo que lo dijo Rocío Huerta, como resultado de su investigación que la ha compartido muchas veces, resultados de investigación que Maru ha citado, etcétera, urge que en el instituto se tenga un cuerpo colegiado especializado en temas de rediseño. Y no estamos hablando de que se van a empezar a formar, es que hay gente que lleva años formándose, lleva años participando y ni siquiera sabemos sus nombres. Entonces, la idea yo creo que es esto, o sea, tener el nombre de los miembros de la comisión, pero en un dato simple, o sea, no tampoco hacer un monstruo de sistema, porque tiene razón la maestra Griselda, tampoco es alimentar el sistema con toda la información, pero sí en un dato simple saber quién es, qué formación y cuántos años de experiencia tienen. Yo creo que eso es fundamental para saber en las trayectorias quién es nuestro capital intelectual. Lo que se podría decidir, y aquí la invitación que hace el maestro Ángel de concretarlo, es si esta información la acotamos o esta información la acotamos al modelo en general, que reitero, el modelo se tiene que describir en un escrito. Ya es todo. Gracias, Yereli. Mario, ¿quieres hacer una participación?
Sí, nada más rápido. De hecho, con esos son los elementos que sí tendríamos que considerar para definir lo que va a tener el sistema o no, ¿no? Entonces yo creo que es interesante porque finalmente, por ejemplo, en el caso de nuestra investigación, lo que encontramos es que hay 3 maneras de poder conformar precisamente los comités de rediseño curricular. Una que es de manera democrática, bueno, la denominamos así, y otra de manera no democrática, ¿no? Y bueno, hay que ver precisamente cómo estos elementos de alguna manera incidieron a veces en generar más ruido al proceso, y que tendrían en todo caso que considerarse para ir conformando en posteriores rediseños, ¿no? Y particularmente para incorporarlo al sistema. Pero bueno, sí, también me queda claro que sería un sistema muy, muy grande, ¿no? El incorporar estos elementos al sistema. Gracias. Sí, gracias, Mario. ¿Alguien tiene alguna otra participación? Bueno, les agradezco mucho que estemos aquí 2 horas trabajando en este proyecto. La próxima sesión la tendríamos el 10 de junio. Y como ya les comenté, retomaríamos las observaciones que pongan en el foro, que no he creado, pero que ya voy a crear en un momento, sobre esta última propuesta que tenemos, la que presentó Yereli, y les voy a poner la lectura de la próxima invitada. Entonces, si les parece, damos por cerrado esta sesión. Les agradezco mucho. Veo que hay participantes de todos los módulos. Realmente esta forma de comunicación nos ha permitido estar el grupo completo y eso es bueno. Y usemos los foros como medio de expresión, ya que no podemos darle la palabra a todos en estas sesiones, sí usemos esos foros de discusión como medio de aportaciones. Entonces, bueno, si estamos todos de acuerdo con lo que va a ser la próxima sesión, nos vemos aquí el próximo 10 de junio a la 1 de la tarde, como acostumbramos. Y bueno, pues les deseo un feliz cierre de cursos, creo que ya se acerca. Y bueno, que la sigan pasando sanos y salvos en sus hogares. Ya pronto, en unos meses, nos estaremos de regreso. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Liliana. Hasta luego. Sí, hasta luego, Lili. Hasta luego a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bye a todos. Bye. Adiós. Y arriba también.